Yo lo primero, me imagino que en general poco conocimiento tenéis de las mesas analógicas, me imagino. Entonces, sí que conviene saber, porque puede que en algún sitio os encontréis alguna, y ahí hay una diferencia muy sensible entre una mesa analógica y una mesa digital como es esta. Prácticamente en todos los curros os vais a encontrar ya digitales o incluso, yo por ejemplo soy un firme defensor de las mesas en rack. Yo ya lo de los botoncitos me gusta tirando a poco o a nada, porque vas con tu iPad y manejas la mesa igual que con los botones y tienes mucha más movilidad, por ejemplo, para hacer monitores y empatizar más con los músicos. Que eso ayuda bastante, sobre todo a que el músico esté tranquilo. Teniendo en cuenta que los músicos solemos ser gente bastante tiquismiquis. Y es que no estoy cómodo, es que no me oigo bien, es que no sé qué. Y entonces, si aprendéis a empatizar con los músicos, el trabajo de técnico va a ser bastante más fácil. Entonces, diferencia sustancial de una mesa digital con una mesa analógica. El proceso de entrada, sabéis que es, por ejemplo, el de un micro, va la señal... ¿Qué señal? No, es el cable. ¿Pero qué tipo de señal es? No. ¿Señal micro o señal línea os suena? Vale, señal micro. Esa iría a la mesa, de la mesa iría directamente a lo que es los faders y de ahí al máster y de ahí para afuera. Eso en una analógica. Salvo algunos controladores que tienen de tono, ¿sabes? Que suelen tener como mucho 3 cortes, medios, graves, agudos, analógico y como mucho un compresor, pero un compresor que solo exclusivamente tiene 3 holes, lo que es cuánto compresor le meto. Pero no podemos actuar en el resto de parámetros. Eso es una putada. Porque el compresor de las mesas analógicas entra a capón y como le dé un poco de más, te corta la voz o te la achata y suena como si te estuvieran apretando la garganta, suena mal. Ese tipo de compresores. Y luego tienen algunos efectos, en las analógicas, de reverb y tal, pero bastante cutrecillos. No podemos actuar sobre todos esos parámetros, ¿vale? Entonces, las analógicas, ¿en qué cambian? En que pongo como ejemplo un canal concreto, ¿vale? Le pongo el de micro, pero esto actúa igual en cualquier canal. Sí que es importante que cuando veáis una mesa de mezclas, da lo mismo que sea de 8 canales, siendo digital da lo mismo que sea de 8 que sea una Digico de 96 canales. Da igual, funcionan todas igual. Lo que hay que conocer es muy bien qué parámetros son los que nos importan y sobre qué parámetros actuamos, ¿vale? El resto es todo igual. O sea, si una mesa al final es una tontería. Lo que pasa es que hay que saber en cada canal sobre qué puedo actuar. Entonces, en una digital cambia que va del micro por mi XLR, entra en la mesa y pasa directamente a un transductor de señal analógica a uno de señal digital. A partir de ahí ya tengo varias cosas importantes. Lo primero, un compresor. Lo segundo, una puerta de ruido, que luego veremos cómo funcionan cada una. La ecualización y los efectos. Esos 4 grupos, sobre todo, son los más importantes. Luego hay más cosas, tema de envíos, todo ese tipo de rollos también son muy importantes, pero digamos que solo es direccionamiento, que en una mesa digital el routing, que se llama, suele dar bastante por saco, ¿vale? Sobre todo porque en cada mesa es de una manera y cualquier pequeña variación, de repente dices, coño, es que este canal no suena por la PEA. ¿Qué pasa? O no me llega señal a los monitores. ¿Qué he hecho? Y eso te entra un agobio que flipas, ¿vale? Pero bueno. Entonces, tenemos todo eso, ya digo, esos 4 grupos, que se insertan de forma digital, entre medias. ¿Vale? Y a partir de ahí, ¿dónde lo podemos direccionar? Lo podemos mandar, o bien, ya no entra solo al XLR de salida. Ahí ya primero cambia, como es señal digital, la podemos mandar por USB o por una señal MIDI
o continúa por la mesa hasta los envíos que hayamos hecho al siguiente traductor, que es el conversor de señal digital a señal analógica, y nos saldría por el XLR de salida para la PEA. ¿Vale? Hay casos, hay mesas, que aquí no lo vamos a ver, esta no es el caso, como la Digico, que cuando tenemos un procesador digital, antes de cambiar esa señal, o bien con señal MIDI o bien con señal digital, con un Dante, por ejemplo, nos manda la señal al procesador, ¿vale? Y ese procesador es el que nos divide la señal en los arrays, los de medios, y dependiendo del tiro que necesitemos, lo que es subgraves, nos divide toda esa señal, ¿vale? Tampoco es cosa de este grado, porque eso estamos hablando ya de un nivel superior. Pero bueno, que sepáis que también se puede mandar de otra manera esa señal de salida de la mesa, ¿vale? No solo en analógico. No es el caso de esta, que normalmente siempre se va a mandar en analógico y ya está. Pero luego, para producir, puede interesarnos saber que la mesa le podemos sacar la señal en digital, por ejemplo, para usarla con un DAW. Y usarla para producir y grabar. Personalmente no recomiendo esta mesa para grabar. Prefiero a cualquier persona sencillita que te va a grabar con más calidad. ¿Por qué? Porque los previos de esta son Midas, pero bueno, pero baratos. Chino malo. Bien, dentro de la mesa digital, en la X32, ya digo que esto lo vais a tener. ¿Alguna duda hasta ahora? Que os veo ahí, relajaros y... ¿Vale? Necesitamos saber qué es cada cosa, y en esta mesa, y en todas, suele estar bastante organizado por grupos. Entonces, tenemos de izquierda a derecha, vamos a ver para qué es cada cosa. Este primer grupo, que habla de la configuración y el previo, el preamp, nos permite hacer varias cosas. Primer selector, no, amplíalo si eso más. Es que no lo quiero hacer, pero es que me he equivocado. El primer selector, todo esto estamos actuando, para actuar en cualquier canal, lo que hay que hacer es seleccionar. Veréis que cambian los parámetros en el resto de funciones. Vamos a trabajar de momento todo sobre el canal 1, que es el micro este. El primero es la ganancia, ¿vale? ¿Alguno me sabe decir lo que es la ganancia? La cantidad de nivel de señal que mandas. Lo que suena. La cantidad de señal que mandas a... Una definición un poco más técnica de lo que es la ganancia. La ganancia es lo que le metemos nosotros al canal. Sí, pero ¿de qué? De señal. De potencia. Energía. Energía. Le estamos metiendo voltaje, ¿vale? Entonces, eso es importante saber, que si le metemos demasiado voltaje, ¿qué va a pasar? Que mete un ruido de mierda y suena mal, y además pica, y eso que hace que sature y suena mal, ¿vale? En esta mesa la ganancia va de 0 a 60 decibelios, ¿vale? Pero decibelios ¿de qué tipo? Las selectivas, eso. ¿Son SPL? No. Claro, hay tres tipos, ¿no?, de decibelios. Decibelios. Lo medimos con Samuel el año pasado. Ah, amigo, es que, a ver, para eso es importante, para saber el control de la ganancia. A ver, en general, yo lo que suelo hacer, mira, pon la otra cámara. Vamos a poner aquí el home y vamos a ver aquí. Cuando, cuando deis ganancia a un canal, o sea, esto, que esté ahí a punto de picar, eso no conviene, ¿vale? Y siempre conviene decirle al cantante, al músico, al que sea, antes de dar sonido hacia afuera, es tú dale, vete dándole, vete tocando, y vas probando el canal, ¿ves? Ahí va saturadísimo, va desatado. Entonces, lo normal es, sí, Ahí podría estar bien porque no permanece, estamos hablando normal y permanece prácticamente todo el tiempo en verde, ¿vale?
Eso estamos hablando de que no satura nada. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí podemos jugar con el resto de efectos para que no se nos salga de madre. Importante. Este micro es de condensador, o sea, perdón, es cardioide, es hipercardioide, perdón. Este es un Shure, un Super 55 de Lux. Pero hay este otro, vamos a sacarlo, que por ejemplo este es de condensador. Este es un Sennheiser, un 865. Este que, si es de condensador, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para que funcione? Bien. Este sería el botoncito que lo activa, ¿vale? Lo tenemos aquí y ahora ya, ¿veis? Ya entra la señal, pero si os dais cuenta, tiene, sin haber tocado nada más, ya está sonando, ya está picando un poco más, ya sube más arriba porque claro, las características de cada micro son diferentes. ¿Os acordáis de la frecuencia de muestreo? Las curvas aquellas que veíamos el año pasado. Pues eso es importante saber cuando compramos un micrófono. Puede ser, no los he traído, pero hay unos micrófonos en el Temu que yo los compré para dejárselos para los bingos. Pues me sorprendieron porque son impresionantes. Les hice varias pruebas de curvas y o sea, por 6 pavos hay que joderse cómo suenan los putos micros. O sea, chino barato, pero chino bueno. Impresionante, ¿eh? Son una mierda. Pero vamos, que si se rompe, han sido 6 euros. A lo que voy. Siempre comprobar qué tipo de micro estáis usando. Porque estos son más aguditos, este es más grave, este acopla menos, por ejemplo. Este es mucho más sensible. De hecho, ya habéis visto que a igual ganancia sube mucho más arriba. Pero para un cantante os va a dar mucha más definición y con muy pocos ajustes suenan de cine. ¿Sabes? Vamos, no, la ecualización está hecha para este otro. Ey, sí, ey. ¿Sabéis que suena igual que el de ayer? ¿Verdad, David? He dejado otro para probarle, no sé si lo has visto. Claro, no, tráelo. Sobre todo los patrones polares, chicos, ¿habéis visto? Claro. Verlo. Hay mucha diferencia. Entonces, en micrófonos, depende de lo que vayáis a hacer, es importante... Gracias. Ey, sí, ey. Este tiene bastante menos punch. ¿Vale? Y no es de los malos, ¿eh? Ey, sí, ey, sí. Hay que verlo con un analizador de espectro. En el RTA, si ponéis aquí en la mesa, aquí es donde se ve cómo actúa cada micro, ¿vale? Y ahí es donde hay que hacer las correcciones cuando se está ecualizando. Sobre todo ver todo lo que te pique en rojo, eso caca, eso feo, eso fuera. Bueno, básicamente tenemos esa parte del Phantom. El siguiente botón es la polaridad. ¿Cuándo vamos a utilizar este? Suponed que tenemos... Eso es para evitar problemas de fase, la polaridad, acordaros. Podemos tener problemas, por ejemplo, cuando ponemos un micro no debería, porque a partir de 30-40 centímetros de distancia entre un micro y otro ya no debería de dar problemas, pero podría haber cancelaciones entre dos micrófonos, ¿vale? Porque están recogiendo el mismo sonido. Caso que vamos a verlo cuando el viernes hagamos lo de la batería. En muchas ocasiones se pone un micro dentro, un micro de superficie y otro en el agujero del bombo para coger, por un lado, el golpe del parche y tener pegada en el bombo, y el de fuera para coger lo que es la parte de sonido más gruesa, ¿vale?
Yo personalmente me gusta poner un tercero en la madera, uno de superficie. Eso ya le consiguen al bombo, sobre todo en grabación, ¡fua!, lo peta. Sobre todo en el bombo, en el blanco que tiene tu padre, es la polla. Ese bombo para ponerle 3 micros es divino. Bueno, a lo que voy. Ahí podría haber cancelaciones. En un bombo cortito, que no tenga mucho fondo, a ver cómo es. No, en este ya no. Pero hay bombos muy cortitos que podría haber cancelaciones entre un micro y otro. Y entonces lo que hacemos es, pulsamos y estamos cambiando la fase del micrófono, ¿vale? Y entonces ya evitamos esas cancelaciones. Los cambios de fase los vamos a aplicar también muchas veces en los buses de subgraves. Cuando hagamos envíos de subgraves, hay veces que en alguno tendremos que hacer cambios de fase. Porque se pueden, si hacemos, por ejemplo, configuraciones cardioides en arreglos de subgraves, pues ahí hay que hacer cambios de fase. Pero bueno, ahí me estoy yendo por las ramas. Aquí tenemos también lo que es el filtro pasa-altos. ¿Sabéis lo que es? ¿Tenemos la cámara esta? Sería que es el low cut. Vale, ¿lo veis? Que se activa y se desactiva. Por ejemplo, en las voces, todas las frecuencias que van por debajo de 120 dB, al menos en las de mujeres, en las de hombre podemos dejarlas hacer el corte en 110. Por debajo de todo eso son armónicos graves que lo único que hacen es guarrear la señal. No hay definición y no hay... Podríamos como mucho en un barítono o tal, que tienen voces muy profundas, y a lo mejor nos interesa tener algún registro de esos, pero siempre por encima de 100 hercios, ¿vale? Porque es que todo lo que venga por debajo se nos está metiendo en señales como los timbales, algunas notas del bajo, y lo único que hace es guarrearnos la mezcla, ¿vale? Pero bueno, el manejo es para... lo que hacemos es, con el selector... Cambia la cámara, porfa. Con el selector ¿lo veis a la derecha? No hace falta que lo muevas. ¿Lo veis a la derecha cómo se mueve de un lado para otro? Lo que hacemos es cambiar la frecuencia, simplemente. Ya digo que para una voz lo normal es dejarlo o sea, si es de mujer, que es más agudita, a 120, 130 hercios o kilohercios. Vale. Y con eso tendríamos acotada esa parte. Luego, en principio eso. Importante, en todas las secciones de la mesa, veréis que hay un botoncito que pone View. Bueno, pues View es para ver esa sección de ese canal, ¿vale? Si cambiamos, tenemos seleccionado el View y vamos a otro canal, veréis que van cambiando los parámetros, ¿vale? Ahora estamos en una sección que son micros, pero si vamos a este otro, por ejemplo, es una señal de la música que está en el USB. ¿Vale? Y esto sería una señal que venía de la mesa de DJ. ¿Vale? Sí, eso eran esos canales. Esto es una escena que teníamos grabada. Mira, aquí tenemos la voz de Delia también. Y ahí lo pone, ¿ves? Bob Delia. Bueno, en principio tenemos esa parte más o menos vista. ¿Alguna duda de esto? En cuanto a la aplicación, no sé. Algo que se os ocurra. Nada de momento. Venga, pues vamos a pegar un salto, porque luego quiero pararme más con las puertas de ruido y los compresores. El ecualizador es el siguiente gran grupo. Y aquí tenemos varios parámetros. Lo primero que nos habla es de la forma sobre qué queremos trabajar. Podemos trabajar en una onda PQ, una vectorial, que es la que teníamos ahí, un filtro pasa altos o un filtro pasa bajos. Como el filtro lo tenemos activado en el canal en el previo, lo hemos seleccionado antes, pues no nos actúa aquí arriba. Para activarlo o desactivarlo lo tendríamos aquí. Vamos a irnos a lo que es la visualización del ecualizador, y ahí lo tendríamos apagado y aquí encendido, ¿vale?
Vamos a quitarle esto y ahí lo tenemos. No me cambies, que estaba mirando para allá y no veo. Vale. Vale, y... Vale. Voy a quitar de aquí este para que veáis mejor cómo actúa. Vale. A ver, aquí hay 3 parámetros en un ecualizador. Vamos a dejarlo ahí a 100. 3 parámetros en un ecualizador que son los que nos interesan. Uno es el Q, que es la curva que formamos si queremos actuar más en una frecuencia determinada o en el rango de frecuencias paralelas a la que tenemos seleccionada, ¿vale? Vamos a bajar la ganancia, por ejemplo, de este canal. A ver, modo, ahí. La tenemos aquí. El Q lo que hace es, como veis, abrir o cerrar la curva y actuar más o menos en la frecuencia que queremos. Por ejemplo, podemos tener un problema de un acople. Mira, hay una línea roja aquí a la derecha, sobre los 600 hercios, cuando hablamos ahí, ¿lo veis? En 400. Pues mira, si nos vamos a coger el segundo, en 400, cogemos la frecuencia, no, ahí podríamos tener un acople. Entonces, esa frecuencia, ahí la tendríamos recortada. El RTA, entre otras cosas, te va a chivar cuando el monitor es... Porque el RTA lo puedes ver también, por ejemplo, en la señal de un monitor. Y ves que tienes en una frecuencia determinada un pico en rojo y hay un acople constante, ¿sabes? Que es una columna que te está subiendo aquí, ¿sabes? De repente, en los acoples, ¿vale? En lo que es la retroalimentación. Pues ahí lo que se puede hacer es esto, por ejemplo. Seleccionas esa frecuencia, te vas a ella, ¿vale? Vas para adelante o para atrás, la buscas, donde tienes el acople y tiras para abajo. Y la cortas, esa frecuencia. Y ese acople fuera, ¿vale? En el caso de que ahora no estamos haciendo eso, ahora estamos ecualizando un micro. Lo que nos interesa es que una voz suene bien. Yo normalmente vamos a resetear, lo dejamos plano. Entonces, yo un micro, me gusta, lo que hemos hablado antes. Vamos a meterle un corte en 100 hercios. Le metemos un corte en 100. Bueno. Ahí, en 101, me vale. Nos vamos al ecualizador. Y ahí, a partir de ahí, analizamos señal, hola, sí, ya. Y vemos que tenemos, donde teníamos el 2, esa frecuencia está picando demasiado. Vamos a meterle un recorte, ¿vale? Por abajo, no es demasiado, y le cerramos el Q porque era solo en esa parte. Donde nos picaba demasiado, ¿ves? Ya está un poquito por debajo. Ya no da tanta guerra. Podemos ampliar un pelín, porque teníamos también alguna banda lateral. A ver, ahí sí, ahí lo tenemos ya. En el 1, ahí tenemos también un poquito. En graves, le abrimos el Q. Y le recortamos un poquito. Ahí ya la tenemos limpia. Y en principio ahí ya debería de sonar bastante mejor. Hola, sí, sin hacer nada más. Simplemente que os llegue una cosa muy clara. En todo el tema del sonido no es súbeme esto. Normalmente es quítame. Lo que hay que hacer es quitar todo lo que sobra, porque normalmente sobra. O sea, el micro recoge cosas que quedan feas, sea en una voz, sea en una guitarra, sea donde sea. Normalmente es quitar. Pues hay un acople, hay que quitar, porque hay una frecuencia que es la que se está metiendo. Joder, puede pasar que en un polideportivo, que son horrendos de sonorizar,
pues de repente hay reverberaciones por todos los lados. Pues eso, la ecualización hay que hacerla a la de la PEA y ver qué frecuencias son las que más nos rebotan en cristales, en hormigón, en todo ese tipo de superficies que lo que hacen es joderte la señal y rebotar. Porque rebotan, ya sabéis que depende de la frecuencia, tiene una velocidad o tiene otra. Entonces se producen refracciones que nos están jodiendo, vamos, toda la mezcla. Entonces, eso es lo que hay que normalmente hacer. O sea, si con poco, sí, ya tenemos una voz clara. Yo creo que, bueno, aquí dentro siempre se escucha peor, pero fuera yo creo que se escucha bien, ¿no? Se entiende bien, suena bonita la voz. Bueno, la mía es difícil, pero... A lo que voy. Con eso ya lo tendríamos. No obstante, tenemos la posibilidad de manejar otro tipo de parámetros. Por ejemplo, aquí podemos meter un filtro pasa altos, o sea, pasa bajos, y ahí meteríamos, ¿ves? Ahí quitamos agudos. Por ejemplo, tenemos un micro, un Sennheiser. El otro micro, el de condensador, es muy agudo. Joder, y es que me está metiendo, a partir de 10K, normalmente la señal de una voz, todo eso sobra. Son pitidos, son siseos, perdón, son ruidos, o sea, sonidos que ya pues, casi no interesan. Entonces, volvemos a lo mismo. Se trata de quitar. Ya si os dais cuenta, es buscar un equilibrio. Más que nada para que eso, cuando soplamos y todo eso no suene demasiado feo. ¿Vale? Depende también del micro. Este en concreto es bastante equilibrado y la verdad es que no molesta. Pero bueno, hay micros en los que sí se nota mucho. Suele ser común en estos. En estos, el mira, este tampoco es demasiado escandaloso. Pero en esto suele molestar. Aquí es al revés casi. Aquí habría que subirle un poco. Sí. Los agudos. Sí. Yo aquí le subiría en estos. A ver. Esta se la bajaría. Sí. Ahí este micro ya ganaría. Sí, ya se entiende mejor. ¿Vale? Pero ves las características de cada uno. Básicamente eso. En cuanto a hemos tocado los modos, hemos tocado las diferentes ecualizaciones. Vale. Este lo vamos a dejar. ¿Dónde estaba? Ahí más o menos. Vale. Hay veces que nos tocará retocar las ecualizaciones porque afectan, porque claro, hacemos prueba de sonido y vamos haciéndola con respecto a un instrumento, a un micrófono determinado. Pero cuando empiezan a interactuar con el resto de instrumentos o con el resto de voces, de repente vemos que, claro, que chocan, que una se mete en la frecuencia de otra, que hay que compartimentar un poco cada canal, ¿vale? Y ahí a lo mejor nos toca retocar, valga la redundancia, un poco los canales, o sea, las ecualizaciones de cada canal. Entonces no pasa nada. Revisamos y un poco ahí tenemos que tirar de oreja. Ahí podemos jugar a veces con el RTA, pero del máster, porque estamos viendo en las voces dónde se nos meten. Y podemos incluso en el RTA, porque hay aquí utilidades, eso lo vamos a ver luego, pero hay utilidades en el que en el RTA yo puedo ver solo dos canales. Yo quiero ver dos canales en concreto, a ver cómo interactúan entre ellos, ¿vale? Y entonces los selecciono, los meto al RTA. Eso sobre todo se maneja muy bien en el control que hay de tablet, ¿vale? O en el ordenador. Ahí se ve de lujo, porque te permite mandar canales en concreto al RTA y además tiene la utilidad concreta. La XR18 lo tiene también. Perdona, oye,
RTA, ¿qué es? Que ahora mismo- El RTA es esto que hemos visto. Ey, ¿veis la onda que nos describe del micro? Esto es el RTA, ¿vale? que yo creo que ese alguno se ha quedado muy... Concretamente ya digo que en la aplicación tanto de ordenador como de iPad. Espera, vamos a ponerla. Esta es la aplicación del iPad, que lleva lo mismo. Si os dais cuenta, están todos los canales, está todo puesto. La diferencia, que yo tengo aquí una serie de utilidades arriba, ¿vale? Que me permiten luego manejar también, incluso tener un control de lo que está pasando en cada canal. ¿Veis? Aquí me da todos los canales, y está diciéndome eso, me está dando lo que sale por el nivel de señal que me sale por los ASEBU, de monitores, en todas las salidas, donde está direccionado, y en Ultranet, que es la señal del RJ45, ¿vale? Lo que iría al cajetín de escenario. Todos ellos, ¿veis?, que está dando señal. De momento no tenemos hechos envíos ni auxiliares ni retornos de auxiliares. Pero bueno, y aquí sería también una monitorización en todos los canales, todo lo que nos va, los mixbus, los auxiliares, canales y entradas y salidas. La señal de entrada, ¿vale? O sea, cómo nos está entrando la señal y luego cómo sale. Vamos, lo que es la aplicación, personalmente, a mí me da bastante más posibilidades, ¿vale? Podemos asignar, manejar la tarjeta, cómo queremos la tarjeta de expansión esta de aquí, cómo queremos que funcione, que nos pase de 32 canales a 8 de salida, o 8 de salida no los divida en 32, o sea, 8 de entrada nos divida en 32 de salida. O sea, nos permite hacer un montón de cosas. Incluso nos permite interactuar directamente con las ganancias de cada canal y además monitorizarlas. Y ver si lo que nos está saliendo nos está llegando bien a los AES 50, el A y el B, que es lo que va al cajetín de escenario, ¿vale? A los stage box. Ver si tenemos activado el manejo en remoto, tanto en MIDI, que hay que activarlo, o la tarjeta de expansión, que hay que activarlo, tanto transmisión como para recepción, sobre todo si vamos a producir. Luego todo el tema de configuración, si la vamos a hacer post-fader o post-EQ o pre-fader o demás. Eso ya luego lo vemos también. Luego un poco de configuración global y el tema del iPad, ¿qué le permitimos hacer? ¿Vale? Eso en el setup. En monitores, lo mismo, nos deja manejar toda la señal. Este monitor que nos pone en la mesa, que lo tenemos también, mira, os voy a poner aquí al lado lo que es el otro menú, aquí. Cuando damos aquí a monitores View, tenemos más o menos las mismas cosas, si os dais cuenta. ¿Qué ocurre? Que aquí realmente es más intuitivo en el iPad. O sea, el menú aquí es prácticamente el mismo, lo único que aquí es más intuitivo. Si aquí vamos al Talkback, aquí veréis que está, pero mejor descrito aquí, porque nos pone en cada menú qué es. ¿Vale? Aquí te pone una numeración. O sea, todo ese tipo de parámetros, si os dais cuenta, los podemos manejar en un iPad. ¿Qué cambia? Que no tengo que estar aquí, agarrado a la mesa. Me puedo estar moviendo y haciendo absolutamente lo mismo o incluso más. Tema de envíos. Este es bastante importante por dos razones. Porque maneja tanto los envíos a los monitores de los músicos, ¿vale?, como los envíos a efectos, por ejemplo. Los buses tienen varias funciones. Podemos hacer un bus en el que metamos, por ejemplo, todas las voces juntas, ¿vale?, porque les queremos meter un efecto en concreto y no adjudicárselo a un canal solo, sino a todas las voces en conjunto. Por ejemplo, lo suyo es
darle a cada canal lo que necesita, pero hay veces que nos interesa dárselo a todos en conjunto, ¿no? Porque es una reverb discreta que queremos darle a todos por igual, para que parezca que está en una iglesia. Pues se lo adjudicamos a todos esos canales, les metemos en un bus y en ese bus hemos metido un efecto, por ejemplo. Pero podemos asignar en un bus concreto, utilizarlo a modo de monitores con el Xenon Fader que ya algunos conocéis. Aquí tenemos, por ejemplo, en el bus 1, que teníamos puesto los monitores cuando hicimos lo de la radio, ¿vale? Entonces, en el bus 1, hemos dicho que todos estos canales se tienen que escuchar, ¿vale? Bien sea por auriculares, por INEAR, perdón, o bien en un monitor físico que está en el suelo, ¿vale? Si es un monitor que está en el suelo, como la respuesta va a depender de las características técnicas de un monitor, del altavoz, hablando vulgarmente, pues vamos a tener que ecualizar ese altavoz además para que la calidad del audio de ese monitor sea correcta. Normalmente en INEAR no va a hacer falta, simplemente con meter un filtro pasaltos ya tenemos bastante trabajo adelantado, ¿vale? Pero si es un monitor físico, ahí sí que va a tocar darle una vuelta de tuerca porque ya digo que cada monitor tiene unas características y puede ocurrir que no suene correcto. Eso es el tema de envíos. ¿Cómo lo vemos? Como en todos los demás, con el View, ¿vale? Le damos al View y ya nos sale aquí en la pantalla. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí vemos varias cosas. Vemos los envíos, según seleccionemos del 1 al 4, del 5 al 8, del 9 al 12, sabéis que tienen 16 buses esta mesa, ¿no? Están por aquí, 16 salidas. Bueno, pues cogiendo el selector del 1 al 4, vamos a seleccionar el volumen de cada uno. Este es el 1, 2, 3, 4. Y vamos a decir qué volumen queremos en cada bus. ¿Ok? ¿Veis cómo suben? ¿Lo veis a la derecha? Ahí manejamos el volumen que tenemos en cada bus. Siempre van en estéreo. Si ponemos, por ejemplo, vamos a decir en el bus 1, queremos del canal 1, vamos a subir, ¿ves? En el 1, en el 2, vamos a poner en cada monitor qué cantidad queremos del canal 1. ¿Lo veis? Allí. Sí. Ahí estamos diciendo, pues mira, quiero tanto de este, tanto del otro, tanto del otro. Hemos puesto el volumen que queremos de ese canal en concreto, en ese bus en concreto. A la hora de poner efectos, por ejemplo, si vamos a poner efectos, a ver, el tema de los efectos los asigna a la mesa por defecto a los canales 13, 14, 15 y 16. Pero ahí hay una cosa que cuesta entender a veces, porque dices, pero el bus del 13 al 16 no son salidas. Sí. De hecho, el 15 y el 16 son el L y el R de la mesa. Pero una cosa es un bus físico, lo que es la salida física, que es lo que nosotros enrutamos para que salga por esa salida, y otra distinta es, digamos, el bus dentro de lo que es la configuración digital de la mesa, el software, que podemos asignarle. O sea, podemos decir que el monitor 1 sea el bus 1, cuando estamos con el Xenon Fader, pero el bus 1 a la vez puede ser un efecto esa reverb que hablábamos antes para todas las voces. Entonces hay que diferenciar, ¿vale? No lo mismo un bus de efectos que un bus de salida. Entonces, cuidado con eso, ¿vale? Es que hay veces que es un concepto que se lía un poco. Luego, con las matrices pasa una cosa parecida. Que las matrices se utilizan para hacer salidas, por ejemplo, auxiliares, tipo side fields o front fields, ¿vale? Que son una copia, una matriz no deja de ser una copia, ¿vale? Es un sinónimo parecido. Y es
una copia de la misma señal LIR, por ejemplo, para lanzarla en las posiciones más cercanas a un escenario. ¿Por qué? Porque la PEA la tenemos en los arrays lanzando para atrás, aquí tenemos los subgraves soltando a todo cañón, ahí venga, todo por debajo de 100 hercios y no oímos más que boom, boom, boom. A algunos les gusta, como Curro. El boom, boom, pero claro, no estamos escuchando en realidad toda la música, solo el boom, boom. Entonces, ¿qué metemos? Metemos unos frontfield con una matriz de LIR, del main mix, y entonces oímos la mezcla completa, ¿vale? Por ejemplo, ese es el uso. Que también podríamos hacerlo con un bus, pero digamos que el uso es diferente y las posibilidades que te da de programación de una matriz son diferentes. Entonces, mola más hacer una matriz porque al final nos va a dar mucha más funcionalidad, ¿vale? Pero bueno, básicamente saber eso, que del 13 al 16 normalmente son los canales de efectos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos dos efectos, que uno es una reverb. Y el dos. Sí. Ey. ¿Ves? Que estarían adjudicados aquí. Ey, ey, sí, ey. Estos eran los que usábamos para hacer las voces de terror. Entonces se asignan, ya digo que es fácil asignarlos a cualquier canal. Vale, tenemos ahora luego todo lo que es las utilidades del main. El main es la salida, digamos, el general de la mesa. Aquí manejamos, por un lado, el volumen general de la mesa y, por otro, el paneo, lo que es el balance, mandarlo a un lado o mandarlo a otro. ¿Veis que varía? ¿Lo veis allí? Como espera. Sí, va cambiando de un lado al otro. Luego tenemos el mono channel. En algunas mesas lo tienen, en otras no. Suele ser un bus que se adjudica para hacer los envíos de subgraves, y en las Behringer el monochannel lo llaman al canal de subgraves, y se trata de poder manejar cuánta presión tenemos, cuánta señal mandamos a los subgraves, para tener más o menos señal de 100 hercios para abajo. ¿Ok? Sección monitor. ¿Se ve allí? Sí, vale. En el monitor vemos varias cositas. Una pregunta, ¿a los subgraves dices 100 hercios es ahí donde le pones el corte? Normalmente sí, 100. Tienes hasta 120. Pero ¿qué ocurre? Que en 120 te estás metiendo ya en algunas frecuencias de los bordones de la guitarra, te estás metiendo en las voces de los barítonos, ¿y qué hacemos? ¿Les cortamos su voz? O ciertas frecuencias de eso. Entonces, 100 hercios para abajo, normalmente. Totalmente. Normalmente. Entonces, metes en PA ahí de 100 hercios para arriba y en subgraves hacia abajo. Entonces, dejas ahí el corte normalmente. Eso sí, hay que dejarlo pareado, digamos. O sea, si es en 100 hercios... A ver, ocurre una cosa. Si tú tienes una PA con conos de 6 o de 8 pulgadas que te dan, son muy aguditas, que son con poca chicha, ¿sabes? Ahí sí que te conviene subir a 120, pero es que estamos entrando ya en detalles muy pormenorizados. Entonces, ahí por los subgraves, ¿qué es lo que sabes? ¿La arriba y bajo? Normalmente se meten pianos, porque si estamos tocando con la mano izquierda, el piano sí que tiene sonidos muy graves, o sintetizadores. Metemos, por supuesto, no toda la batería, metemos bombo y timbal base, exclusivamente. Y a veces yo hago una cosa, yo meto del bombo el micro de fuera, que es el que me recoge los graves, el del parche se lo quito, de los subgraves, porque lo que quiero es la pegada, el punch del parche, ¿sabes? Y que me suene con punch y redondito. Le corto un poco en agudos y le meto, pues eso, para que el bombo tenga mucha presencia,
pero que no... ¿Sabes? Que no te prepare ahí un barullo de ruido, que tenga la pegada, que tú estés en el concierto y te haga bim, bim, pero que no te aturda, ¿sabes? El bajo, por supuesto, y a partir de ahí depende de qué instrumentos tengamos en el grupo, claro. Porque si tenemos un tío con un trombón, pues coño, ese un poquito hay que darle en sus graves, ¿sabes? Porque puede dar señales, puede hacer notas más tirando para abajo. Pero es a lo que voy, que normalmente van pocos instrumentos, ¿eh? Eso sí, en la música electrónica, ahí sí que va de una mesa de DJ. Ahí va todo también por sus graves. ¿Qué ocurre? Que, a ver, puede darse el caso de que hagamos... Se me oye bien, ¿no? Ah, vale. De que hagamos, por ejemplo, un bolo, y bueno, yo hago muchos de esos, de que tengamos que hacer primero un grupo y luego un DJ o 2 o 3 con el mismo equipo y con la misma configuración. Pues ahí podemos tener a lo mejor un problema, porque si al grupo le hemos hecho una configuración de L y R y el arreglo de subgraves los hemos puesto en L y R, aunque tenemos un equilibrio muy bueno en escenarios de menos de 8 metros, hasta 8 metros va bien, porque no se nos forman los pasillos de cancelación que se suelen formar en L y R. Veréis, no he traído nada preparado de eso. Pero cuando en los arreglos de subgraves pones en L y R, te hacen mucha más dispersión, porque ya sabéis que las ondas más graves son omnidireccionales. Por eso, de hecho, se llama monochannel, porque se manda en mono, ahí no va en estéreo. Mandas una sola señal y tiras de un subgrave al siguiente. Entonces, es muy omnidireccional, te coge también señal hacia los lados y poca señal de graves en el escenario, con lo cual no tienes esa bola de graves en el escenario y el músico está más cómodo. Pero cuando llega el DJ, pues te enfrentas al problema de que la gente lo que quiere es el ping, 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 ¿sabes? Esa pegada, sobre todo si estás haciendo hardcore o estás metiendo... No, es verdad, es que si lo que quieres es dar cera, claro, tienes menos presión de grave. Y además es que cuando ya está el DJ, la gente está delante, justo delante, no están tomando un chato por un lado, por tal... Cambia el cuento, entonces ahí estás perdiendo presión de graves. Es un pequeño problema que, bueno, ahí con el monochannel sí que puedes darle un poquito más de chicha a los subgraves, pero siempre va a estar más repartido, no va a estar tan concentrado. Si tú coges, tienes 2 subgraves a los lados y en vez de ponerlos así los pegas, además de que suman 6 dBs entre ellos, ¿vale? O si los dejas a media longitud de onda, te mantiene la presión, pero la enfocan toda hacia adelante, y eso sí, no tienes prácticamente señal de graves a los lados del escenario. Si tú te vas justo a un lateral, ahí no hay presión de graves, desaparece, ¿vale? Pero sí en el frontal. Pero bueno, como es donde está la gente, de repente la sensación es muy superior y tiene más pegada y la gente, ¡wow! Subidón, subidón, ¿vale? Es lo que cambia. Entonces, por eso hay que ver qué espectáculo estamos montando, qué es lo que necesitamos, dónde va a estar la gente, y los arreglos de subgraves tienen para hablar largo y tendido de ellos. Pero largo y tendido, pues son... tienen mejunje. Pero bueno, ahí hay que ver, pues eso, qué es lo que... con qué vas a trabajar y dónde y cómo, y tener siempre una previsión. Por eso, aunque parezca mentira, es importante hacer los riders, es importante hacer bien una buena planificación de todo el backline, porque es que tienes que, y sobre todo, conocer dónde vas a trabajar, igual que dónde vas a proyectar. Hay que saberlo de antemano, o por lo menos tener una cierta idea. Google Maps ayuda mucho. Oye, ¿dónde montáis el escenario? En tal sitio. Vas y mides, que el Google Maps puedes medir la plaza y decir, pues mira, tengo 50 metros de plaza. Bueno, pues incluso los retardos los puedes programar. Ya sé que la plaza tiene 50 metros y que monto en este lado tengo un margen de 40 metros, que la gente la voy a tener ahí concentrada, pues ya me lo llevo hecho en la escena. Y que eso
Con esto, haciéndolo en el iPad, lo puedes hacer en la escena y lo llevas ya puesto todos los delays en los arrays y en un momento dado en el arreglo de subgraves decir, pues mira, hoy no voy a ponerlo en el LIR, los junto en el medio porque resulta que es una plaza, es que no sé cuál decir, una plaza esta que es muy alargada, o por ejemplo, Medina del Campo. Medina del Campo es una plaza cabrona como ella sola, es enorme, es gigantesca, y sonorizar ahí, o sea, tienes unas pérdidas que o llevas unos arrays bien altitos y que proyecten bien, pero a la vez tienes que tener unos front field que den, pero que den, eso si no quieres meter retardos. Pero con todo eso hay que proyectar. Y los delays de los arrays tenerlos muy bien programados. Y eso sí, concentrar los subgraves todos al centro, ¿sabes? Y como mucho uno en cardioide para quitar un poco de subgraves en el escenario. Para que no tengan toda la presión de graves en el escenario. Porque ahí te va a hacer falta sacarle toda la chicha al equipo, pero vamos, sí o sí, porque es gigantesca. Bueno, yo cuando habéis hecho los visuales montarán retardos, me imagino. Porque es que si no, esa plaza es imposible de sonorizar. Yo con camiones ahí... O sea, pocas orquestas he visto sonar bien. Poquitas, Entonces, el tema de los subgraves, ya digo que eso es para ahondar, pero unos cuantos días en los arreglos, porque madre mía. Telita, bueno, estábamos con el tema de monitorización. Monitorización, esto se refiere a lo que el técnico escucha, porque no sé si sabéis que aquí tiene una salida TRS normal, que es para meter unos auriculares y oír sin corrupción, ¿sabes? No por la PEA, sino lo que te viene directo del canal y puedes seleccionar qué canal escuchas. Pues digo, es que bajo, le estoy oyendo raro, pero es que no sé lo que es. Pues cojo, selecciono el canal en cuestión, ¿vale? Nos va apareciendo sobre qué canal actuamos y qué canal es el que tenemos en el monitor, ¿vale? Simplemente tenemos que seleccionar el canal y ese lo vamos a escuchar aquí con el monitor. Y si tenemos el LIR, ¿vale? Solo tenemos que decir qué canal es el que queremos escuchar, ¿vale? Con el selector, es que no se ve bien la pantalla, pero aquí con el selector vamos diciendo qué canal queremos escuchar. O escuchar el LIR, la mezcla con o sea, el LIR, podemos ser LIR más MC, que es el monochannel, o nada, y simplemente el canal que hemos seleccionado, ¿ok? Entonces, pues... Normalmente LIR, aquí lo tenemos. Y es ir seleccionando qué canal queremos escuchar por los auriculares. La otra opción que nos da tema de aquí, de los monitores, ¿vale? Es el talkback, que hay dos talkback diferentes. Está el A y el B. El A lo que hace es que cuando pulsamos y cuando soltamos ya no está emitiendo el micrófono. El que usamos para dar instrucciones por los monitores, ¿vale? Y el B, ese le activamos y ya se queda. Y podemos estar hablando tranquilamente por monitores. Cuestión. Aquí podemos seleccionar dónde queremos que vaya lo que es la señal. O sea, tenemos en un escenario 14 monitores, pero estamos hablando con el bajista que está a la derecha y utiliza el monitor 2. Yo no tengo por qué estar dando la turra a todos los músicos cuando solo quiero hablar con el bajista y darle instrucciones al bajista de que venga, oye, toca y tal, no sé qué, y solo hablo con él. Entonces, activo el monitor número 2 y yo todo lo que hable se oye solo por el monitor 2, ¿vale? O, oye, estoy dando instrucciones a toda la banda, entonces sí, activo a todos los monitores y ya está. Eso se selecciona con esta parte de aquí, ¿vale? Y luego hay un oscilador que esto tiene varias funciones. Podemos bien enviar una onda en una frecuencia determinada. Por ejemplo, quiero mandar una onda porque quiero probar subgraves en... A ver, F2. Quiero mandar una onda en 100 hercios porque quiero hacer el arreglo de subgraves y lo quiero medir. Pues entonces, a ver, ahí. Y mando 100 hercios clavados.
y hago mi arreglo de subgraves y con el Smart, por ejemplo, que es una de las aplicaciones que hay para alinear y hacer arreglos de fase y demás, pues enviando esas, pongo un micro de referencia, cojo dos señales, una que es la que me manda a la mesa limpia y otra la que estoy recibiendo con un micro de medición directo de la PEA. Bueno, ese es un proceso que también tiene para hablar largo y tendido, lo que es alinear el equipo y demás, pero se haría así, ¿no? Se hace con una pequeña interface y por un lado coges la señal limpia directa de la mesa de esa señal y por otra la comparas con la del micro de medición, que suelen ser micrófonos, creo que había uno por ahí, de estos un Behringer, de estos un P3000. No, estos que son así muy pequeñitos, muy fino, muy fino. Bueno, es igual. Es un micro de medición, el P8000. Se suele poner más o menos donde la mesa de mezclas y entonces compara las dos señales y entonces lo que haces es igualarlas en fase para que el equipo esté perfectamente alineado, ¿vale? Tanto lo que debe de ser con lo que es. Entonces ajustas eso y lo dejas cuadrado. Y entonces el equipo va fino, fino. Eso luego se puede hacer también con la PEA, para poner en fase todas las pantallas. ¿Por qué? Porque si no están en fase los distintos arrays, ¿qué es lo que va a pasar? Hay dos problemas. No exactamente. No exactamente. Primero, el sonido no se percibe, pero como que hay algo raro. Hay algo raro. Pero además no conseguimos sumar. Si no están en fase, o sea, dos equipos, dos pantallas iguales, en fase, pegadas, suman 6 dB. Pero si no están en fase, estamos perdiendo rendimiento del equipo, con lo cual tenemos que subir el volumen y resulta que estamos forzando el equipo sin necesidad. ¿Por qué? Porque no lo tenemos en fase. Tú colocas, si tienes 6 arrays por cada lado, o aquí que hay 4, los tienes perfectamente en fase y suman 6 dB entre ellos. Con lo cual, si tienen, por ejemplo, gracias, si tienes, por ejemplo, ahí vamos a poner que tienen, es una locura, pero vamos, pueden tener a lo mejor 80 dB SPL cada uno. 8 por 4, 32. Serían 320 decibelios, o sea, perdón, no, qué burrada acabo de decir. No suman así. Tenemos 80. Si suman, serían 18. Tendríamos 98 decibelios al sumar entre ellos, ¿vale? De la otra manera no, tenemos los 80. Lo único que sí tenemos es más alcance, porque tiene menos pérdidas. Este es el micro de medición. Ahí. Bueno, joder, con la espumita. Este se suele poner en un micro y luego esto hay dos formas de medir. Yo los subgraves me gusta ponerle en vertical, hacia arriba, porque son omnidireccionales. En cambio, cuando estoy midiendo fase para arrays, me gusta orientarlos rectos hacia los arrays. Además, me le llevo a un lateral, no lo pongo en el medio. Me lo llevo porque quiero ver la fase primero de esta columna y luego la fase de la otra. Y luego ya, el último paso es en el medio para ver la fase entre las dos. Normalmente es así. Es engorrioso, pero normalmente es algo que haces a principio de temporada con los equipos. Luego ya, una vez que lo tienes alineado, si la plaza no es muy distinta, y más o menos se parecen todas, salvo sitios como Medina, que ahí hay que echarle un rato y hay que alinear, si no es muy dispar, al lío. Entonces, eso en cuanto a la medición. Y para eso se utiliza esto. Vamos, yo luego para ecualizar lo he estado haciendo antes y lo que utilizo normalmente es el ruido rosa. El ruido blanco es más para sobre todo ver si los agudos me están llegando bien. Me gusta más utilizarlo para eso. Y el ruido rosa es así de molesto. Que es la famosa carta de ajuste. Cuando no había señal. Pues ahí el ruido rosa
¿Alguien sabe decirme lo que es? Son todas las frecuencias del espectro, todas al mismo volumen. Las lanza todas, ¿desde qué frecuencia a qué frecuencia? 20 a 20K. No, realmente hay más, lo que pasa es que no las oímos. Entonces solo analiza desde 20 a 20.000, pero hay más. El ruido rosa tiene más. Vale, eso en cuanto al oscilador, dónde lo podemos mandar el ruido, y luego hay otra cosa que es la lámpara, que es una cosa que se puede poner aquí arriba para ver, que la mesa la trae, pero no sé dónde está. Está por ahí. Vale, vamos con la puerta de ruido. La puerta de ruido es este primer bloque de aquí. Esto tiene su mejunje. El año pasado nos explicaron cómo se activaba y cómo se metía la puerta de ruido. Ahí a la derecha lo veis. Ahí se ve un poco mejor. Lo veis, ¿no? Que cómo activa y cómo se va moviendo. Esto exclusivamente activa lo que sería el threshold de la puerta de ruido, el cuándo entra, ¿vale? Qué punto de señal queremos que entre. Pero ¿qué ocurre? Que solo podemos activar ese parámetro, entonces hay que darle al view. Dándole al view, ahí ya vemos unos cuantos parámetros más. Estos ya se manejan desde aquí, ¿vale? Hay que tener en cuenta también, de momento vamos a trabajar con lo que es un gate, ¿vale? Una puerta de ruido convencional, que es lo que vais a ver por defecto, que sería este selector de aquí. Entonces, eso es lo que es una puerta de ruido convencional. Ayer lo estábamos mirando. Claro, aquí solo estamos activando el threshold. El threshold es lo que hablamos. A partir de un número determinado de decibelios, entra y empieza a actuar. Como si utilizamos este tipo de puerta de ruido, que yo personalmente lo que es un gate, me gusta activarlo solo cuando son, por ejemplo, timbales o cuando es algún instrumento de percusión o, por ejemplo, los trompetistas, que esos se ponen a tocar y es todo, ahí va, o sea, es muy cañero. Entonces, para evitarme ruidos de todo lo demás que hay alrededor. Entonces, ahí sí que pongo una puerta de ruido, pero hay que tener mucho cuidado porque es que, claro, queda feísimo que tú estés hablando o que la trompeta vaya a tocar y que lo que pase sea esto, que ahora se oye, ahora no se oye. Eso es una cagada monumental, ¿vale? No, caca, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que una puerta de ruido es cojonuda para quitarnos ruido de alrededor, pero ponerla exclusivamente en instrumentos que activan el sonido muy de golpe. ¿Sabes? Un timbal, cosas de ese tipo. Ahora bien, aquí solo activamos cuando queremos que entre, ¿vale? ¿Yo qué suelo hacer? Si tengo una mesa que no tiene, por ejemplo, los modos, porque hay algunas un poco más antiguas que aunque son digitales, pero no tienen tantos parámetros como pueda tener esta o como pueda tener una Allen o una Digico o las más modernas, ¿vale? Lo que sí que hay que tener cuidado es en el resto de parámetros, ¿vale? Sobre todo, cuándo entra el efecto y cuándo sale el efecto, cuándo trabajamos esa dinámica, ¿vale? Porque estos son procesadores de dinámica. Entonces, yo lo primero que suelo hacer, si lo que estoy haciendo es una voz, es lo que hacíamos ayer nosotros. Un siseo muy suavecito, ahí sé que me entra. Pero el ruido de alrededor no lo recoge. Ahora no lo recoge, ¿verdad? Pero ya actúa rápido. Ya sé que el problema ese no lo voy a tener. A partir de ahí, yo ya puedo decir, bueno, pues además quiero que... ¿Se ve bien?
Vale, bueno, más o menos. El modo, estamos en modo gate, ¿vale? Todo esto. El ataque quiero que sea rápido, o sea, quiero que actúe rápido, que en cuanto detecte el sonido que sí tiene que reproducir, lo active echando leches. Entonces, si le damos un tiempo muy tardío, voy a exagerarlo, a 98 milisegundos, veis que tarda más en actuar. Yo normalmente el ataque me gusta ponerlo rapidito, ¿vale? A 20 milisegundos, eso ya prácticamente parece que no hay una puerta de ruido, parece. El hold es el cómo me la mantiene la puerta de ruido, ¿vale? Y yo ahí normalmente vamos en parámetros de cuánto tiempo me mantiene el efecto, lo damos mantenido en 50 milisegundos, porque claro, estamos produciendo sonidos constantemente, pero ahora cortaría. O sea, y luego el release, que también cuando quiero que se desactive, o sea, que deje de recoger, por ejemplo, la puerta, que se cierre, pues también quiero que se cierre rápido si es un instrumento de percusión, o me interesa que tarde en cerrarse porque a lo mejor me pierde un delay que tengo puesto o una reverb que tengo puesta en la voz y no quiero que se corte. ¿Veis? Esa cola esa quiero que se mantenga y lo hago con el release. Le doy un tiempo muy largo, ¿vale? Pero si, por ejemplo, tengo un acople o hay una cola, hay timbales que tienen unos armónicos de la leche, pues yo le meto una puerta de ruido y esos armónicos, que hay veces que no se pueden quitar con ecualización, se lo quito con la puerta de ruido y esa cola que me la he cargado. Y se hace con una puerta de ruido. Son truquillos, ¿vale? Estás dejando que suene bien, pero ese último le vas jugando y le ves a ver hasta dónde llega la cola y la cortas cuando ya es molesta y ya está empezando a interactuar con otros instrumentos. Eso en cuanto a que solo tengamos puerta de ruido, ¿vale? Pero es importante saber, en cuanto a concepto, el threshold es cuando empieza a actuar, ¿vale? El ataque es cuánto tarda en empezar a actuar, o sea, desde que percibe el sonido hasta que realmente se abre la puerta y deja pasar el sonido. Luego el hold actúa en lo que es la duración del efecto y el release cuando se cierra otra vez la puerta, ¿vale? Importantes esos conceptos, porque en base a eso vamos a poder dejarla ajustada para que suene natural, porque lo peor de una puerta de ruido es que suene rara, que suene entrecortada, que te está jorobando la mezcla al final, o sea, no queda bonita, ¿vale? Una cosa es una herramienta que es dinámica para poder aprovechar y otra es que nos carguemos realmente la voz de un cantante. Ahora, tenemos luego los modos de expander, que cada uno actúa de una manera. Yo concretamente utilizo normalmente el primero, que es el más suavecito. Hay tres, el expander 2, 3, 4 y luego ya viene el gate, ¿vale? Yo normalmente utilizo el expander 2, el expansor 2, porque es muy suave. Entonces, ¿qué ocurre? Que para hacer voces es mucho mejor un expansor que una puerta de ruido. El funcionamiento es el mismo, pero ¿qué ocurre? Que lo hace mucho más suavecito. Y mientras que, a ver, vamos aquí. Sí. Ahí está cortando, pero no lo hace como el otro que hace ¡pum! Brusco. ¿Sabes? Entonces, veis que deja entrar, pero deja entrar un poquito, no corta del todo. Eso a mí me gusta más, sobre todo para... Sí. ¿El expansor 3 y 4 significan más suave todavía? Claro. Digamos que va desde el 2, que es más suavecito y es más progresivo, al 3 y el 4, que van más hacia lo que es una puerta de ruido. Es la única diferencia, ¿vale? Que son más duros. Pero claro, a mí es que para las voces, que lo que buscas es naturalidad, pero que a la vez, si el cantante de repente está aquí o está con un monitor aquí tocando las narices, que hay muchos cantantes que no paran y están, venga a enfocar al monitor y acople, puerta de ruido, amigo. Mano de santo.
se acabaron. Porque hay veces que no lo puedes evitar, porque el tío es como el rabo de una lagartija, ¿vale? Entonces, no se está quieto, pues vamos a jugar. Pero claro, tenemos que hacer algo natural para que en cuanto a eso, ¡pum!, él tenga su voz y no dé por saco. Aquí sí que es verdad que el ataque le podemos subir, ¿vale? Que tarde un poco más en actuar, jugamos con él. Ahí entraría y subimos el ataque para que tarde un poquito más. No lo coge bien, pero veis a la derecha como está abriendo la puerta. Y ahí la voz suena totalmente natural. Entonces tenemos luego el hold lo tenemos igual más o menos, y el release yo aquí sí que lo suelto a 20 igual, para que vuelva a actuar. Sí, ahí lo tenemos. Para que vuelva a actuar rápido y se cierre la puerta, pero siempre la tengamos activa cada vez que hable el cantante o si es un micro de un instrumento, una guitarra o tal, que no esté recogiendo ruidos que no queremos. Eso en cuanto a puertas de ruido. Hay también, tanto en las puertas de ruido, lo vamos a ver luego en conjunto, pero tanto en las puertas de ruido como en los compresores, lo que podemos hacer es una cosa. Y es, yo tengo, por ejemplo, un guitarrista que es muy dado a que cuando tiene que entrar a cantar el cantante, todavía sigue dando la brasa y sigue el tío tocando y los solos son infinitos. O sea, el tío es un brasas. La mayoría de los guitarristas lo son, pero bueno. Y el tío sigue, y el cantante tiene que estar cantando y todavía está el guitarrista ahí. Muy fácil. Puerta de ruido y se la hacemos a la guitarra, pero relacionada con la voz del cantante. Y entonces, cuando el cantante empieza a cantar, ¿qué pasa? Que la guitarra, para abajo. Pase lo que pase. Y si lo hacemos suave, una puerta de ruido suave, lo que hace es atenuarla. Y entonces, ya no nos da la turra al guitarrista. Eso es un poco, estas mesas, todos los que vais a Track 13 lo vais a utilizar mogollón, porque en eventos donde hay varios micros se utiliza una cosa que es el automix, que en todas las mesas digitales ya lo hay. Hay dos formas, el automix en X o el automix en Y. Ojo, de que no hayáis hecho un evento con el automix, un evento que hayáis puesto micros en una conferencia, que hay un ponente que cuando él habla se supone que todo el resto de micrófonos tienen que bajarse el volumen, como es el automix Y, o que cuando tome el X es cuando uno toma la voz, se bajan un poco los demás, o marcas digamos, uno de los canales es el principal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si lo dejáis activado, puede llegar un bolo, me pasó a mí, y, joder, llegaba, el cantante cantaba y de repente no se oía ningún instrumento. Y yo decía, a la madre que lo parió, que se ha jodido la mesa, que aquí qué pasa, aquí qué pasa. Claro, el automix estaba activado. Entonces, tenías un canal que era el del solista, que era el principal, y lo que hacía era desactivar todos los demás, se atenuaban. Entonces, el automix es que actúa sobre todos los demás canales que no es. Entonces, cuidado con eso. Para eso, si queréis que se atenúe una parte concreta, como es una guitarra, ojo que meter una puerta de ruido relacionada. O sea, yo quiero que la guitarra, cuando el cantante cante, la guitarra afloje el pistón, ¿vale? Entonces, cuidado con eso, con el automix. Compresores. Aquí hay para rato. ¿Queréis hacemos una paradita?